Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como todos los martes a las 18 horas aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que desde hace 13 años se emite por la 92.5 MHz FM Signos y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. Se retransmite por nuestras radios hermanas, Hipótesis 103.5 de la localidad General de Valle, provincia de Córdoba, Radio Perfil desde la localidad de Jovita, provincia de Córdoba, 94.1 MHz, y dos radios online, la feliperadio.com y también Radio Ari Online. Nuestro operador Juan Manuel Berdión, nuestra productora, la licenciada Susana Fray Díaz, nuestra co-conductora, la doctora Carmen Vázquez, hoy ausente con aviso, y quien les habla, el doctor Marcelo Bus. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Vamos a hablar sobre un tema interesante que creo que nos afecta a todos, que es la escucha. El 18 de julio se celebra el Día Mundial de la Escucha. ¿Qué problemas nos trae esta civilización a nuestro oído, a nuestra escucha? Estamos en contacto con el doctor, profesor José Ernesto Cafaro, que él es médico otorrinolaringólogo, universitario, doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor regular adjunto de otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la UBA, experto de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Corporación Médica de San Martín, consultor del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital General Manuel Belgrano y delegado argentino ante la Asociación Panamericana de Otorrinolaringología. Doctor Ernesto Cafaro, José Ernesto Cafaro, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, mucho gusto. Encantado, doctor. Igualmente. Bueno, estamos ante el Día Mundial de la Escucha. Qué cosa importante. Cuéntenos un poquitito, a ver, para cualquier ciudadano común, ¿qué trastornos tienen en su escucha un ciudadano que vive, por ejemplo, en una ciudad como Buenos Aires? Bueno, básicamente vivir en una ciudad como la de Buenos Aires es una ciudad contaminada por los ruidos, es un ambiente hipersonoro. Digamos que en la vía pública, los medios de transporte públicos, algunos privados, sirenas de bomberos, ambulancias que son cada vez más frecuentes, y el ruido industrial en general produce lesiones auditivas. Todo aquello que supera 80 decibeles de intensidad produce lesiones auditivas que llamamos vulgarmente trauma acústico, que son en realidad hipoacusias inducidas por el ruido. Esta hipoacusia, por supuesto, nos va a generar una afectación en la vida de relación. O sea, el lenguaje está hecho para ser hablado y escuchado, básicamente. El ser humano se comunica con la palabra. Exacto. Con diferencia de otros animales o mamíferos superiores. Correcto. Y doctor, con el tiempo, a ver, usted, porque en un principio uno puede decir, bueno, estuve vivo un mes, 2 meses. ¿Qué pasa con los años con nuestro oído? Bueno, el oído en realidad sufre, como todos los órganos neurosensoriales, un fenómeno de envejecimiento, que en el caso nuestro denominamos presbiacusia, es decir, un déficit auditivo o una incapacidad para escuchar. Ahora, la pregunta del millón, hablando así generalmente, es ¿cuándo comienza la presbiacusia? ¿Cuándo? Se dice la presbiacusia comienza, al igual que la presbicia de vista, calculamos a partir de los 40, 45 años. Pero ¿qué ocurre? Como el oído interno es un órgano neurosensorial, lo vamos envejeciendo desde que nacemos, porque esas células neuronales especializadas no se reproducen. Entonces, ahí la importancia que mencionamos al comienzo de la charla de la exposición a ruidos intensos. Si yo además tengo un fenómeno de envejecimiento y estoy sometido a ruidos intensos, de adolescente voy a bailar, recitales y demás, el oído de a poquito se va perdiendo. Esa pérdida, por lo general, es progresiva, lentamente progresiva e irreversible. Irreversible, eso es lo más grave, ¿no? Que no lo podemos recuperar. No se puede operar. Se puede equipar con un audífono. Por ejemplo, si uno es padece una sordera, o sea, una pérdida auditiva total, unilateral, completa, hoy contamos con medios más adecuados, como lo es el implante coclear, que hoy por hoy está al alcance de todos por los sistemas de salud y demás, pero digamos, es la última instancia, ¿no es cierto? Lo ideal en la audición es la prevención, eso es básico.
Prevención. La prevención Ahora, es fundamental. ¿y cómo prevenimos esto, doctor, en una ciudad como esta? ¿Cómo sería? A ver, ¿hay forma de prevenirlo? Bueno, es lo que mencionamos recién, o sea, tomando medidas de tipo higiénicas, por así decirlo, auditivas, provocando o manifestando los problemas cuando son, generando controles que evidentemente en la ciudad no se hacen, y sobre todo alertando a la población. Claro. Alertando a la población sobre los fenómenos a que puede ser sometido y que no, y que puede afectar su visión en el futuro. Claro, claro. Es muy común en el caso nuestro que vienen adolescentes, por ejemplo, con zumbidos de oídos o con alguna pérdida auditiva leve, porque asistió, como decíamos, a un recital, a una exposición, a una fiesta, y bueno, hay que alertar a la población y dar charlas para justamente tratar de que la gente se informe y hacer screening auditivo. De hecho, hay una ley nacional que hace que el niño debe ser investigado desde el punto de vista de la audición al ingreso escolar, a los 6 años, y también a los 12 años al ingreso secundario. Ajá. Al igual que la agudeza visual, la parte cardiovascular. Lamentablemente vemos a diario que muchos institutos escolares no exigen eso. Ajá. Y es una manera también de hacer un screen, una búsqueda y detectar tempranamente la hipoacusia, que ese es el otro secreto, detección temprana de la hipoacusia. Eso es fundamental. Es importante, así es, doctor. Entonces, pero digamos, hay medidas en la vía pública donde, por ejemplo, no se puede andar con un escape muy ruidoso, no tocar bocina, pero eso tampoco, bueno, todos los que vivimos en una ciudad sabemos que eso se cumple muy poco. Claro, no hay normas de aplicación, ese es el problema. Claro. Existen aquellas, pero no se aplican. No se aplican, exactamente. Y así estamos. Seguramente la gente que vive en otra ciudad más chica o que vive en el campo no va a tener los trastornos que nosotros tenemos. Con toda seguridad que no, por supuesto. Claro. Con toda seguridad. Doctor, lo voy a cambiar de tema. ¿Cómo no? Vamos a hablar de otro asunto que usted seguramente sabe y mucho, y que veo que es muy frecuente, que es el tema de la poliposis nasal. Sí. A ver, cuéntenos un poquito de qué se trata. Bueno, la poliposis nasal es una enfermedad que tiene una prevalencia poblacional entre el 2 y el 4,5%, que se da más en el sexo masculino, joven, y que se da en todos los grupos raciales. Fíjese que es una enfermedad del ser humano, a excepción del chimpancé, que es el único animal que padece de poliposis nasal. Ah, mire. Es increíble, sí. Y esa poliposis nasal es una expresión, digamos, inflamatoria crónica de las vías aéreas superiores. Es una forma de rinosinusitis crónica de causa desconocida. Ah, causa desconocida. Eso es importante, así que no sabemos por qué. No. Se asocia muchas veces a alergia y no es tan así. ¿No? Menos de un 30% de los pacientes que padecen de poliposis nasal con alergia. Por eso decimos que aparece de forma aislada raramente y la vemos en una variedad de enfermedades como alergia, infecciones bacterianas, intolerancia a la aspirina, fibrosis quísticas, micosis, o sea, procesos inflamatorios micóticos de hongos de los senos paranasales. Es una variedad de patologías que concurren a la formación de ese fenómeno, ¿no? ¿Y qué le pasa a la persona con poliposis? Básicamente va a tener problemas de obstrucción nasal, o sea, va a respirar con dificultad, va a tener sensación de estornudo, o sea, secreción acuosa a nivel nasal, y también fundamentalmente va a tener trastornos del olfato, que pueden pasar desde la anosmia, que es la pérdida de olfato absoluta, o la hiposmia, que es la pérdida parcial del olfato. Son los síntomas por el cual el paciente concurre, básicamente por eso, o sea, obstrucción nasal, generalmente bilateral, trastornos olfatorios, rinorrea, o sea, secreción nasal y estornudos. Ajá, correcto. ¿Y esto en qué sector anatómico están ubicados los pólipos? Bueno, básicamente en las fosas nasales y senos paranasales. El sitio de origen más frecuente son los senos etmoidales, que son unas cavidades aéreas que están a los lados de la órbita y de las fosas nasales. Ese es el punto de origen más común y de allí se propaga generalmente al seno maxilar. Por eso decimos que el sitio de implantación o de comienzo más frecuente es a nivel etmoideo maxilar. Claro, correcto. En esa zona. Y aparecen ahí, y usted me dijo que puede aparecer igualmente en hombres, mujeres, y a la edad, y en cualquier edad, entonces. Sí, es raro que aparezca después, antes de los 2 años, es muy difícil de encontrar. Claro. Y si aparece en un chico, digamos, de corta edad, hasta los 10 años,
hay que hacer diagnósticos diferenciales como enfermedades sistémicas, como la fibrosis quística, Ajá. que si bien aparecen pólipos a nivel nasal, tienen un componente general muy severo que, digamos, trasciende las fosas nasales, ¿no? Por así Correcto. decirlo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tratamiento tenemos para esto? Bueno, hay tratamientos médicos y quirúrgicos. Los médicos van a ser aquellos que van a tender a reducir el tamaño del pólipo, mejorar la ventilación nasal, mejorar las secreciones, recuperar el olfato. En general se utilizan tratamientos con corticoides de uso intranasal, que la gente mucho no los quiere, pero Sí. no son riesgosos porque tienen prácticamente nula absorción. Ajá. También por vía oral se pueden incorporar corticoides, Corticoides. tratamientos de sensibilizantes si el paciente es alérgico. En fin, una terapia enorme de cosas, y el tratamiento, digamos, si todo eso fracasa o hay recurrencias, que decir que la poliposis así todo regresa, lo que hacemos es tratamiento quirúrgico. Ujú. Que el tratamiento en realidad consideramos que es un tratamiento, decimos, en sándwich, ¿no? Porque es un tratamiento médico, tratamiento quirúrgico y tratamiento médico a continuación. A continuación. Son como claro. 3 etapas de un mismo proceso. Bien, Es bien. decir, que el paciente nunca puede ser olvidado. Yo opero un paciente de pólipos y ya está, no, porque eso sabemos que a los 4 o 5 años va a tener una recurrencia. Que tiene un seguimiento muy especial, ¿no? El paciente. Eso es el problema, que puede aparecer. Exacto. Y doctor, en vista de todo lo que hemos charlado, ¿usted qué consejos le daría a la población general sobre su control general otorrinolaringológico? ¿Qué le diría? ¿Cuándo le daría los controles a los chicos, los adultos? ¿Cómo lo haría usted? En lo que respecta a la audición, La audición, a ver, usted diría, ¿cuántos controles de otorrinolaringológicos le haría a una persona? ¿Le aconsejaría que se haga? bueno, en lo que respecta al oído, a la audición, como dijimos al comienzo de la charla, lo que hay que hacer al momento del nacimiento es lo que llamamos autoemisiones acústicas, Ajá. que es un estudio totalmente automatizado, que es incruento, que es totalmente objetivo, o sea que el paciente o el bebé no tiene que dar ninguna respuesta, y eso se hace por lo general en el mismo lugar del nacimiento o dentro de los 30 días de nacido el chico. Sí. Pasar los 30 días se puede repetir ese estudio, y si hay dudas hay que hacer un estudio un poquitito más complejo que llamamos potencial evocado auditivo. Eso sí se detecta tempranamente o precozmente una hipoacusia, o se sospecha la misma. Sí. Si no, hay que hacer los controles, como dijimos, que marca la ley, o sea, ingreso escolar, 6 años, Sí. ingreso secundario, 12 años. Bien. Y ante la duda que el paciente note algún trastorno auditivo, alguna modificación, que aparece un acúfeno o un tinnitus, que son los ruidos del oído, Sí. que fue a bailar, que escucha mal, que el abuelo no comprende la charla, que se siente aislado, hay que hacer la consulta. La cosa. No digamos que hay que hacer una consulta periódica quizás, pero sí estar atento a los síntomas Claro, o a los cambios del umbral auditivo y también los controles escolares, por supuesto. claro. Respecto a lo demás, bueno, como toda especialidad, no está de más que por lo menos cada año, cada 2 años, acudamos al otorrino. Claro. Si es un niño derivado por el pediatra, si es un adulto por motu propio, también puede hacerlo, y detectar quizás alguna patología que pasa desapercibida. Otras veces son derivados por otros profesionales, como los odontólogos, que también detectan Ajá. patología de la vía del superior y lo derivan al otorrinolaringólogo para que evalúe, por ejemplo, una respiración bucal en un chico, un paladar que es un poco abovedado, una mala mordida. O sea, hay Bien. una serie de órganos. Es una especialidad que, si ven, Claro. de un nombre muy largo, es multiorgánica. Son 3 sistemas distintos que están interconectados, ¿no? Correcto, doctor. Para terminar, 2 cositas. Sí. Primero, una pregunta de un oyente. ¿Cómo no? Pregunta, ¿usar auriculares periódicamente puede ser perjudicial? No si son utilizados a bajas intensidades. Ajá. Si la persona que lo utiliza tiene una patología previa, por supuesto que va a incrementar la patología, desde luego. Sí. Entonces, usarlo con una intensidad baja periódicamente Claro. no tendría que tener No consecuencias. debería lesionar el oído, de ninguna manera. Perfecto, perfecto. Y por último le mando un saludo de una colega, que es nuestra co-conductora que hoy no vino, que es la doctora Carmen Vázquez, que le manda un cordial saludo. Bueno, Lamentablemente muchísimas gracias. no lo pudo hacer directamente porque está con un tema personal y no pudo asistir el programa. No puedo asistir. No importa, por favor. Fue un placer hablar con ustedes. Claro, doctor, entonces yo le agradezco mucho su tiempo. Bueno, creo que ha quedado clarísimo. Acá lo que nos importa es que la gente aprenda, escuche, Exacto, sepa cómo exacto. prevenir,
sepa qué Exacto. hacer, cuándo concurrir a un médico, eso es lo que nos interesa. Y Claro, usted lo dejó muy claro, doctor, así que le Bueno, agradezco muy bien. muchísimo. Bueno, al contrario, por favor. Un Le abrazo. agradezco el llamado a ustedes y quedo a disposición para otras consultas cuando surjan. ¿Cómo no? Pero con mucho gusto lo haremos, doctor. Un gran Bueno, abrazo. muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, el doctor José Ernesto Cafaro. Qué bien, ¿eh? Y el tema de la poliposis, ¿eh? Es un tema que a veces no se habla tanto. Y por suerte nosotros sí, hablamos nosotros. En nuestro programa hablamos de todos los temas médicos. Y este es uno que nos interesaba también tocar.